Hoy nos embarcaremos en una historia de la Biblia que nos enseña cómo comportarnos ante los momentos difíciles que nos sobrevienen. Prepárate para enamorarte de la historia de Job, un hombre que lo perdió todo, pero no perdió su confianza en Dios. Esta historia es una de las más profundas y desafiantes de la Biblia, un relato que abarca todas las épocas y resuena con preguntas universales sobre el sufrimiento, la justicia y la fe. Job, un hombre de gran integridad y prosperidad, se ve repentinamente sacudido por una serie de tragedias imprevistas que le arrebatan todo lo que más valoraba: su salud, su riqueza e incluso su familia. Mientras lucha contra el dolor, la pérdida y el silencio de Dios, se encuentra rodeado de amigos que en sus intentos de consolarlo terminan acusándolo injustamente. La historia nos lleva por un camino de preguntas, pruebas y finalmente restauración. A lo largo de su recorrido, Job nos desafía a reflexionar sobre cómo reaccionar ante el sufrimiento y a comprender que, aunque el misterio del dolor muchas veces parece insuperable, la verdadera fe permanece firme, incluso en las circunstancias más oscuras. En la tierra de Uz vivía Job, un hombre cuya vida parecía un reflejo de la bondad divina misma. La Biblia lo presenta de manera impresionante. Job era un hombre intachable y recto, uno que temía a Dios y apartaba el mal. Estas palabras no solo describen a un hombre justo, sino también a uno cuya vida fue una declaración de reverencia y obediencia a Dios. Job tenía todo lo que muchos querían: una familia numerosa y unida, grandes riquezas y una reputación impecable. Era padre de 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y los cuidó con profundo amor. Sus posesiones eran muchas: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una gran cantidad de sirvientes. No solo era un hombre rico, sino el más rico de todos los hombres de Oriente, pero lo que realmente distinguió a Job no fue el tamaño de su fortuna, sino su carácter. No se dejó corromper por el orgullo, ni por el poder que la riqueza podía aportar. Por el contrario, Job usó sus bendiciones para bendecir a otros, viviendo de una manera que honraba a Dios en cada detalle de su vida. Una de las prácticas más notables de Job fue el cuidado espiritual de sus hijos. Sabía que la vida estaba llena de tentaciones y posibles desvíos. Por eso, cada vez que sus hijos organizaban banquetes, esperaba a que terminaran las festividades y los llamaba a realizar sacrificios en su nombre. Job pensó: quizás hayan pecado y hayan maldecido a Dios en su corazón. Fue un acto de intercesión, movido por el amor de un padre celoso que puso la vida espiritual de sus hijos por encima de todo. La reputación de Job se extendió por todas partes. Era conocido no solo por su prosperidad, sino también por su sabiduría y compasión. La gente buscaba su ayuda y consejo, sabiendo que era un hombre justo, equilibrado y temeroso de Dios. Su presencia en la comunidad fue un símbolo de estabilidad y esperanza. Todo parecía perfecto en la vida de Job. Él era un ejemplo vivo de que la fidelidad a Dios traía bendiciones. Pero lo que nadie podía predecir, ni siquiera Job, era que su vida sólida y bendecida estaba a punto de ser puesta a prueba. Entonces, la pregunta sigue siendo: ¿por qué un hombre tan justo y piadoso enfrentaría el sufrimiento? ¿Y qué pasaría con tu fe ante lo inesperado? Las respuestas, como sabemos, no llegarán fácilmente. La escena pasa del mundo terrenal de Job al cielo, donde se desarrolla un diálogo intrigante. Es una mirada rara y profunda detrás de las escenas espirituales, que revela el misterio de la relación entre Dios y sus criaturas. Un día, los hijos de Dios se presentaron delante del Señor, y con ellos vino Satanás, el adversario, el que vaga por la tierra.
Dios lo desafía con una pregunta que resuena como un relámpago. ¿De dónde vienes? Satanás responde: para dar la vuelta a la tierra y caminar en ella. Este intercambio inicial no es casual, es el preludio de algo más grande. Luego Dios, con palabras que parecen mezclar orgullo y amor, señala a Job. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es una declaración divina de aprobación, como si Dios estuviera celebrando el carácter de Job ante toda la creación. Pero Satanás, con su astucia y desconfianza, no se deja impresionar. Lanza una acusación velada contra Job y en cierto modo contra Dios mismo. ¿Teme Job a Dios sin motivo? ¿No le rodeasteis con una valla protectora a él, a su casa y a todo lo que tiene? Bendeciste la obra de sus manos, y sus bienes aumentaron en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en la cara. Satanás insinúa que la lealtad de Job no es genuina, sino egoísta, condicionada a las bendiciones que recibió. Sugiere que Job solo ama a Dios porque su vida está rodeada de prosperidad, seguridad y alegría. Y al hacerlo, Satanás cuestiona la naturaleza misma de la relación entre Dios y los seres humanos. ¿Fue la fe de Job algo puro o simplemente un intercambio conveniente? Dios, en su soberanía, permite que se ponga a prueba el desafío de Satanás. Todo lo que él posee está en tu poder, solo que no extiendas tu mano contra él. Con estas palabras, el Señor pone límites claros. Satanás puede quitarle las posesiones a Job, pero no tocará su vida. No hay tensión ni vacilación en Dios, porque Él conoce el corazón de Job. Pero lo que sigue es un misterio. ¿Por qué permitiría Dios que un siervo tan fiel fuera sometido a semejante prueba? ¿Por qué dejar espacio para tanto dolor? Y así termina la escena celestial. Satanás se propone ejecutar su plan, y Job, sin saber nada, continúa su vida, fiel y temeroso de Dios. Pero la tormenta está en camino, y lo que sigue cambiará su vida para siempre. El día comenzó como cualquier otro en la vida de Job. La rutina continuó pacíficamente, con el sonido de los rebaños a lo lejos, las risas de sus hijos durante sus banquetes y el trabajo ordenado de los sirvientes en el campo. Pero en un solo día, todo cambiaría. De repente, un mensajero corre hacia Job, jadeando y desesperado. Los bueyes estaban arando y las asnas pastando junto a ellos, cuando los sabeos los atacaron y mataron a espada a los sirvientes. Solo yo escapé para traerte la noticia. Apenas había terminado de hablar cuando llegó otro mensajero. Cayó fuego de Dios del cielo y consumió las ovejas y los ciervos. Solo yo escapé para traerte la noticia. Antes de que Job pudiera absorber el impacto de estas palabras, apareció un tercer mensajero. Los caldeos formaron 3 bandas. Atacaron a los camellos y se los llevaron, matando a espada a los sirvientes. Solo yo escapé para traerte la noticia. Cada informe fue como un golpe, más fuerte que el anterior. Job, conocido por su serenidad, vio ahora cómo su vida se desmoronaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. Llegó otro mensajero, de rostro pálido y palabras ahogadas. Su noticia fue diferente a todas las demás, más cruel, más devastadora. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando vino un viento muy fuerte del desierto. Golpeó las 4 esquinas de la casa, que se desplomó sobre los jóvenes que murieron. Solo yo escapé para traerte la noticia. De un solo golpe, Job lo perdió todo. Sus riquezas, sus sirvientes y sobre todo, sus 10 amados hijos. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y alegría, ahora quedó marcada por los escombros y el silencio. Con el corazón destrozado por el dolor, Job se levantó. Se rasgó la ropa en señal de luto, se afeitó la cabeza
y cayó al suelo. Pero en lugar de maldecir al cielo o preguntarse por qué, Job hizo algo que pocos podían imaginar. Adoró. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso ante una pérdida inimaginable, Job se mantuvo firme en su reverencia a Dios. No le atribuyó culpa al Señor, ni alzó su voz contra él. Pero en su silencio y su adoración, la historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo Job soportar tal dolor sin rebelarse? El día terminó dejando un vacío en el lugar de la abundancia y la alegría. Pero el corazón de Job permaneció conectado con Dios, incluso cuando todo parecía perdido. ¿Qué sostendría tu fe de ahora en adelante? ¿Y qué más vendría? El cielo, una vez más, se convierte en el escenario de una conversación entre Dios y Satanás. Después de que Job resiste firmemente la devastación de sus posesiones y la pérdida de sus hijos, sin blasfemar contra Dios, Satanás regresa decidido a demostrar su punto. Con audacia, dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no te maldice en tu cara. Dios, conociendo la fe de Job, permite que Satanás lo aflija físicamente, pero pone un límite claro. He aquí, él está en tu poder, solo perdónale la vida. Entonces, Satanás actúa rápidamente. Job, que ya estaba de luto y emocionalmente agotado, sufre una cruel enfermedad. Todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, está cubierto de llagas dolorosas y purulentas. El dolor físico es indescriptible, acompañado de un picor insoportable. Para aliviar el tormento, toma un trozo de cerámica y comienza a raspar las heridas, sentándose sobre las cenizas, símbolo de su humillación y desesperación. Las heridas no solo eran dolorosas, sino también llenas de vergüenza. Su cuerpo, antes sano y vigoroso, ahora estaba desfigurado. Job, una vez respetado por todos los que lo rodeaban, se convirtió en una figura de desprecio, aislado y rechazado. Incluso en medio de este tormento, su terrible experiencia emocional también se intensifica. Los días pasan lentamente y Job continúa sentado entre las cenizas, aislado, en un estado que parece imposible de soportar. Sus heridas despedían mal olor y no podía descansar ni de día ni de noche. La enfermedad le robó la fuerza, la dignidad y el espíritu. Y sin embargo, Job no alzó la voz contra Dios. No encontró respuestas a su sufrimiento, pero tampoco perdió la fe. Sin embargo, el silencio y la falta de explicaciones comenzaron a pesar sobre él, dejando en el aire una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar la resistencia de un hombre que lo perdió todo? ¿Y cuál sería el propósito de tal dolor? El sol ardía sobre la tierra de Uz, mientras Job estaba sentado sobre cenizas, cubierto de llagas, raspándose la piel con un fragmento de cerámica. Su cuerpo estaba consumido por el dolor y la enfermedad, y su alma cargaba con el peso de la pérdida irreparable de sus hijos y posesiones. El silencio que lo rodeaba era casi tan insoportable como el sufrimiento. En medio de esta desoladora escena se acercó su esposa, la mujer que compartía su prosperidad y alegrías familiares. Pero cuando miró a Job, ya no vio al hombre fuerte y justo que una vez dirigió su hogar y su comunidad. Lo que estaba ante ella era una sombra de lo que él alguna vez fue, un hombre reducido a la agonía y la humillación. Con el corazón aplastado por el dolor y la frustración, finalmente rompe el silencio. ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sus palabras, duras y llenas de desesperación, resonaron como una bofetada en el alma de Job. No eran solo un desafío, sino la cruda expresión de una mujer que ya no veía propósito en semejante dolor.
Para ella, la muerte parecía la única salida, y maldecir a Dios era quizás una manera de acelerar ese final. Pero Job, incluso en su debilidad, permaneció firme en su fe. Miró a su esposa, no con ira, sino con la firmeza de quien comprende la profundidad de la crisis que ambos atravesaban. Su respuesta fue clara y llena de sabiduría. Hablas como los necios. Aceptaremos el bien dado por Dios y no el mal. Estas palabras no fueron dichas con orgullo, sino con la convicción de un hombre que vio más allá del dolor momentáneo. Job reconoció que la vida, con todas sus bendiciones y tragedias, estaba bajo el control soberano de Dios. Sabía que el mismo Dios que permitiría los días de prosperidad también permitiría los días de prueba. La reacción de la esposa de Job, aunque impactante, reflejó la lucha interna de alguien a quien, como a muchos, le resultaba difícil reconciliar el dolor con la bondad de Dios. Job, incluso rodeado de tragedia, optó por confiar, incluso sin comprender. Y así, cuando volvió el silencio, el contraste entre las palabras de Job y las de su esposa dejó una pregunta en el aire. ¿Cómo puede alguien mantener la fe en medio de una tormenta tan feroz? Y además, ¿cuál sería el objetivo de tal calvario para quienes permanecen fieles? En medio de su sufrimiento, Job no estaba completamente solo. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, se enteraron de la calamidad que lo había sobrevenido y decidieron visitarlo. No fue solo un gesto social. En una cultura donde se valoraba mucho la solidaridad en tiempos de duelo, acudían con la intención de consolarlo y apoyarlo. De lejos, cuando vieron a Job, apenas pudieron reconocerlo. La figura que alguna vez fue digna y fuerte, ahora era irreconocible, marcada por la enfermedad y el sufrimiento. Sus corazones se rompieron y juntos alzaron la voz entre lágrimas. Se rasgaron la ropa y se arrojaron polvo sobre la cabeza en señal de profundo luto y solidaridad. Durante 7 días y 7 noches se sentaron en silencio junto a Job, compartiendo su sufrimiento sin decir una palabra. Este acto de silencio, por simple que pareciera, fue un gesto poderoso, un intento de demostrar que estaban ahí para él. Era como si reconocieran que ninguna palabra podría aliviar el dolor que estaba experimentando Job. Sin embargo, tras estos días de silencio, el ambiente cambió. Cuando Job finalmente rompió el silencio para expresar su angustia, maldiciendo el día de su nacimiento y lamentando su existencia, sus amigos ya no pudieron contener sus propias opiniones. Elifaz, el mayor y quizás el más diplomático, fue el primero en hablar. Comenzó suavemente, pero su discurso pronto reveló su creencia fundamental. Recuerden, ¿ha perecido alguna persona inocente? ¿Y dónde fueron destruidos los justos? Para Elifaz, el sufrimiento de Job solo podía explicarse por algún pecado. Creía que Dios era justo y, por tanto, Job debía haber hecho algo para merecer tal castigo. Luego vino Bildad, que fue más directo y severo. Sugirió que si los hijos de Job habían muerto, era porque habían pecado. Para él, Dios era demasiado justo para permitir que sufrieran los inocentes. Instó a Job a buscar a Dios sinceramente para que tal vez fuera restaurado. Zofar, el más joven e impaciente, era el más duro de todos. Acusó a Job de hablar demasiado y, en esencia, dijo que su sufrimiento era merecido, tal vez incluso menos de lo que realmente debería ser. Insistió en que Job se arrepintiera, seguro de que esto resolvería la situación. Estos discursos, aunque disfrazados de consejos y consuelos, eran en realidad acusaciones veladas. Para ellos, el sufrimiento de Job solo podía ser el resultado de algún pecado oculto. Esta era la lógica que guiaba su cosmovisión. Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados.
Pero Job sabía que esa no era la verdad acerca de su situación. Se defendió insistiendo en su integridad e inocencia. El dolor de las palabras de sus amigos fue casi tan agudo como el de sus heridas físicas. Aquellos que habían venido a consolarlo ahora parecían estar en su contra, reforzando su soledad en medio de su sufrimiento. Los diálogos entre Job y sus amigos se volvieron largos y tensos, marcados por argumentos teológicos profundos y emotivos. Cada amigo trató de convencer a Job de que debía admitir su pecado y buscar el perdón, mientras Job luchaba por comprender por qué sufría sin comprometer su justicia. Y así, las palabras que se suponía que traerían consuelo solo profundizaron el misterio. Lo que Job necesitaba en ese momento no era explicación ni juicio, pero ¿podrían sus amigos verlo? Y, lo más importante, ¿qué diría Dios sobre todo esto? Sentado sobre las cenizas, Job, marcado por el dolor físico y emocional, escuchó en silencio las acusaciones de sus amigos. Llegaron con palabras duras, insinuando que su miseria solo podía ser el resultado de algún pecado oculto. Pero estas palabras, en lugar de brindarle consuelo, solo aumentaron el peso de su sufrimiento. Cuando Job finalmente respondió, sus palabras fluyeron como un río de arrebatos y preguntas. Era la voz de un hombre profundamente herido, pero aún anclado en su fe. Comenzó reafirmando su angustia. Que perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, un hombre fue concebido. En su dolor, deseó no haber venido nunca al mundo, porque la vida, que alguna vez estuvo llena de propósitos, ahora parecía vacía y llena de sufrimiento. Job rechazó firmemente las acusaciones de sus amigos. Sabía que no había cometido ningún pecado que justificara tal calamidad. ¿Hasta cuándo atormentarán mi alma y me quebrantarán con palabras?, preguntó, desafiando la idea de que todo sufrimiento es resultado directo del pecado. Sin embargo, el corazón de Job no solo estaba en contra de las palabras de sus amigos. También se dirigió a Dios, planteando preguntas profundas y valientes. ¿Por qué me has hecho blanco de tus flechas? ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Sus discursos fueron una mezcla de lamento, búsqueda de comprensión y reafirmación de su fe. Job no negó la soberanía de Dios, al contrario, reconoció el poder absoluto del Creador. Él es el que extiende los cielos y camina sobre las olas del mar. Hace grandes cosas, maravillas que no se pueden contar. Pero, aun reconociendo la grandeza de Dios, Job estaba confundido. ¿Por qué un Dios tan justo permitiría tal dolor a un hombre recto? Lo que más intrigó a Job fue el aparente silencio de Dios. Gritó, pero no recibió respuesta. Su angustia creció al sentir que Dios, su refugio, se había alejado. Deseaba un mediador, alguien que pudiera interceder entre él y Dios, expresando la necesidad de un puente entre lo humano y lo divino. No hay entre nosotros árbitro que pueda imponer su mano a ambos. A pesar de esto, Job nunca renunció a su fe. Declaró con convicción, aunque él me mate, yo esperaré en él. Sus palabras fueron un testimonio de su confianza en la justicia de Dios, incluso cuando esa justicia parecía incomprensible. Job también sacó a la luz uno de los mayores dilemas de la humanidad. ¿Por qué los malvados prosperan mientras los justos sufren? Observó que muchos de los que despreciaban a Dios vivían en abundancia y paz. ¿Por qué los malvados viven, envejecen y aún se fortalecen? Esta paradoja alimentó su inquietud, pero también reflejó la profundidad de su pensamiento y su búsqueda de respuestas. Incluso en medio de preguntas tan profundas, Job nunca abandonó su confianza en Dios. Creía que de alguna manera sería reivindicado. Sus palabras, llenas de dolor y fe, culminaron en una de las declaraciones más poderosas. Sé que mi Redentor vive y que al final resucitará sobre la tierra.
Los discursos de Job fueron un grito de aquellos que no entendían el sufrimiento, pero aún así confiaban en el carácter de Dios. Sus palabras dejaron un eco que resuena hasta el día de hoy. ¿Cómo conciliar la justicia divina con el sufrimiento humano? Y, en medio de esta tensión, ¿cómo podemos mantener la fe? Después de largos debates entre Job y sus 3 amigos, finalmente se hizo el silencio. El ambiente estaba lleno de palabras, pero vacío de respuestas definitivas. Fue entonces cuando habló Eliú, un joven que hasta ese momento había permanecido en silencio. Había esperado pacientemente, respetando la edad y la experiencia de los demás, pero ahora sentía que era su turno de hablar. Yo soy joven y vosotros viejos. Por eso tuve miedo y no os dije lo que pienso. Pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento, dijo Eliú, explicando por qué finalmente decidió intervenir. A diferencia de los demás, Eliú no acusó directamente a Job de pecado, pero tampoco estuvo de acuerdo con sus declaraciones. Expresó su indignación tanto contra los amigos de Job por su incapacidad de ofrecer respuestas satisfactorias, como contra el propio Job por justificarse a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Te encontré diciendo: soy puro, sin transgresión. Pero Job, ¿dirás que eres más justo que Dios? Eliú aportó una nueva perspectiva al debate. Sugirió que el sufrimiento no era necesariamente un castigo por el pecado, sino que podía ser un medio por el cual Dios enseñaba, corrigía y moldeaba el carácter humano. Señaló un propósito mayor, algo que ni Job ni sus otros amigos habían considerado hasta entonces. Dios habla de una manera y de dos, pero el hombre no hace caso a esto, declaró Eliú. Explicó que Dios podría utilizar el sufrimiento como una especie de comunicación divina, una advertencia para desviar al hombre del orgullo o liberarlo de caminos destructivos. Para Eliú, el dolor podía ser un instrumento de misericordia, una forma de salvar el alma de la perdición. También exaltó la grandeza de Dios, enfatizando que sus caminos y propósitos eran insondables. He aquí, Dios es grande, y no lo entendemos. El número de sus años no se puede calcular. Eliú argumentó que en lugar de cuestionar a Dios, Job debería confiar en su sabiduría y justicia, incluso sin comprender plenamente el motivo de su sufrimiento. A lo largo de sus discursos, Eliú intentó ajustar la visión que Job tenía de Dios. Recordó que Dios no actúa de manera injusta ni arbitraria, sino siempre con un propósito mayor. Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso y firme en sus propósitos. A diferencia de los demás amigos, Eliú no se limitó a un discurso de acusaciones o consejos moralistas. Presentó a Dios como un maestro, cuya disciplina, aunque difícil, tenía un fin provechoso. Para él, el sufrimiento no debe verse como una sentencia, sino como una invitación a la reflexión y a la transformación. Finalmente, Eliú preparó el escenario para lo que vendría. Sus palabras apuntaron a la soberanía y majestad de Dios, dejando en el aire la expectativa de que el mismo Creador intervendría para iluminar el misterio que rodeaba el sufrimiento de Job. Mira esto, oh Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Eliú planteó preguntas profundas y desafiantes, pero fueron sus palabras suficientes para darle a Job la respuesta que estaba buscando. ¿Y qué tendría que decir Dios mismo sobre todo esto? Después de largos diálogos entre Job y sus amigos, marcados por acusaciones, preguntas y angustias, finalmente se rompe el silencio celestial. En medio de un torbellino, una manifestación poderosa y aterradora, Dios comienza a hablar. Pero Él no da la respuesta directa que Job anhelaba.
En cambio, Dios hace una serie de preguntas retóricas que dejan a Job asombrado y pequeño ante la inmensidad del universo y la sabiduría divina. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Con estas palabras iniciales, Dios transporta a Job a un escenario más allá de su comprensión. Describe la creación del mundo como un arquitecto que sienta las bases de una obra magnífica. Job es llevado a reflexionar sobre el cosmos, la salida del sol, las estrellas que cantan juntas y los misterios del mar, que Dios confinó con límites invisibles diciendo, «Hasta aquí vendrás y no pasarás». La voz divina resuena con autoridad, destacando fenómenos de la naturaleza que Job conoce pero no comprende del todo. Dios describe a los animales salvajes, el león que caza para alimentar a sus crías, la cabra montesa que da a luz en lugares inaccesibles, el avestruz que descuida sus huevos en el suelo pero corre a una velocidad asombrosa. Habla del gigante, una criatura poderosa, y del leviatán, un monstruo marino tan terrible que nadie se atreve a enfrentarlo. ¿Quién podrá sondear las profundidades del leviatán o afrontar su furia? Estos detalles hacen que Job se dé cuenta de la complejidad y vastedad de la creación divina. Cada pregunta le parece una invitación a contemplar cuán lejos está de comprender los propósitos de Dios. Job, que hasta entonces se mantuvo firme en sus argumentos, comienza a doblegarse bajo el peso de la verdad que se le revela. Pero Dios no habla solo para impresionar a Job con su grandeza, te desafía a reconocer que el universo se sustenta en un poder y una sabiduría que van más allá de cualquier comprensión humana. No hay una explicación directa para el sufrimiento de Job. Dios no menciona el diálogo celestial con Satanás ni justifica sus acciones. En cambio, Él redirige el enfoque. No se trata de ¿por qué?, sino de quién. Al final del discurso, Job no encuentra las respuestas exactas que buscaba, pero algo cambia dentro de él. Es llevado a un lugar de reverencia y humildad, reconociendo que hay misterios mayores de los que jamás podría comprender. En este punto de la narración, no hay una resolución completa, solo una pausa. La voz de Dios cesa y regresa el silencio. Job, ahora enfrentado a la majestad divina, se prepara para responder. Pero, ¿qué dirá? ¿Qué hará con esta nueva perspectiva sobre Dios, el mundo y su propio sufrimiento? Dios, con una serie de preguntas que cruzaron por la mente de Job, lo llevó a una nueva perspectiva sobre la vida, el universo y el misterio del sufrimiento. Las preguntas de Dios no buscaban explicaciones lógicas ni racionales, sino que querían revelar a Job la inmensidad de su limitación humana ante el vasto e incomprensible plan divino. No se trataba de entender por qué, sino de reconocer que Dios, en su infinita sabiduría, tenía el control de todo. Job, ante tal manifestación de poder y majestad, solo pudo humillarse. Comprendió que, aunque sus preguntas eran legítimas, no podía comprender plenamente los caminos de Dios. Sé que nada se puede hacer y que nadie puede detener lo que Dios decide. Con humildad, Job reconoció sus limitaciones y se arrepintió. No por algún pecado concreto, sino por haber cuestionado la justicia y los planes de Dios de forma irreverente. Admitió que, incluso sin entenderlo, confiaba en la sabiduría divina. En otro tiempo te conocí de oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero Dios no solo restauró la dignidad de Job, fue más allá y con gran generosidad le devolvió todo lo que había perdido y más. El Señor le dio a Job el doble de lo que tenía antes. Su fortuna se duplicó y sus bienes se multiplicaron. Dios bendijo a Job nuevamente con una nueva familia.
Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y la belleza de sus hijas era tal que no había mujeres tan hermosas en todo el país. Dios también le dio a Job una vida larga y pacífica. Job, ahora restaurado, se convirtió en un hombre de gran sabiduría. Sus hijos fueron respetados y él siguió siendo una figura honorable en la comunidad. Su nombre, que antes se había asociado con sufrimiento y pérdida, ahora era sinónimo de bendición y fidelidad. La paz que lo envolvió fue un reflejo de la profunda reconciliación que había experimentado con Dios. Y en medio de esta restauración, lo que fue aún más impresionante fue la transformación interna de Job. Había aprendido a confiar no solo en las bendiciones de Dios, sino también en el misterio de sus planes. Ahora poseía algo más precioso que antes, una fe inquebrantable, basada no solo en las cosas buenas de la vida, sino también en la confianza absoluta en la soberanía de Dios, independientemente de las circunstancias. La restauración de Job no fue solo una devolución de bienes materiales o estatus social. Representaba la victoria de un alma que, incluso marcada por el sufrimiento, había aprendido la verdadera dependencia de Dios. La vida de Job, a partir de ese momento, estaría marcada por la paz, la bendición y la comprensión de que, incluso en el sufrimiento, Dios no estaba ausente sino presente, con un propósito mayor del que podía comprender. La historia de Job, aunque contada hace miles de años, sigue siendo increíblemente relevante hasta nuestros días. En un mundo donde la búsqueda de comodidad, éxito y estabilidad es constante, la vida de Job nos desafía a reflexionar sobre lo que sucede cuando nos quitan todo esto. Job no se libró del sufrimiento a pesar de su justicia, y esto plantea una pregunta esencial para nuestro propio camino de fe. ¿Qué hacemos cuando la vida nos pone a prueba de manera extrema? En tiempos de crisis, como el de Job, podemos sentirnos abandonados, cuestionando la justicia de Dios o incluso su existencia. Al igual que Job, podemos sentirnos tentados a ver nuestro dolor como un castigo, o incluso como una prueba de que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero la historia de Job nos enseña algo profundo. El sufrimiento no es necesariamente una consecuencia directa del pecado, ni es una prueba de que Dios nos haya abandonado. Más bien, puede ser un camino de transformación, donde se refina la verdadera fe, donde se desafía nuestra comprensión de Dios y donde aprendemos a confiar en un propósito mayor, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Job nos muestra que la honestidad ante Dios, incluso cuando no entendemos su silencio, es válida. No tuvo miedo de expresar su angustia, pero en ningún momento dejó de confiar en el poder y la soberanía de Dios. Al final, su restauración no llegó solo como una recompensa por sus pérdidas, sino como un reflejo de su viaje interior de fe, humildad y confianza. Hoy en día, cuando muchas veces afrontamos el sufrimiento con ansiedad e impaciencia, Job nos invita a buscar una fe que no dependa de circunstancias externas, sino que se base en la certeza de que, a pesar de nuestros interrogantes y dolores, Dios está presente en cada momento, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Nos desafía a reconocer que incluso en el dolor podemos encontrar crecimiento, consuelo y un propósito que va más allá de la comprensión inmediata. Que la historia de Job nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía, confianza y la convicción de que nuestra fe, por muy probada que sea, puede ser restaurada y fortalecida tal como la suya. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas.
Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.